podamos pasar un rato interesante con el petróleo. Adelante. Bueno, Mario Morenza y José Tomás Angola. Gracias por venir. Mira, para mí esto es una cosa muy importante y muy particular. Primero porque creo que es la primera conferencia que he visto en 2 años, creo, no sé, de encierro. Y segundo porque me toca estar al lado de una persona que quiero, respeto, admiro mucho. Conocí hace como unos 20 kilos atrás. Y unos 20 años también. Era un joven iluso, de todos los que estudian letras de la... No sigo siendo, pero no sí, tan joven. son unos ilusos. Y se me acercó, señor José Tomás, yo estoy escribiendo narrativa, yo quiero que usted revise mis cuentos y tal. Yo la historia se repite porque le dije, José Tomás, quiero escribir teatro. Entonces todo vuelve como... Pero además me dio la gran noticia porque ya hoy en día no es ese muchacho, hoy en día es un profesor universitario como Dios manda, uno de los pilares ahorita de la Universidad Central, de los que no se caen. Y de la nueva poesía venezolana. Y escribió un poema. Narrativa y de verdad, es esa generación además que se quedó en el país y que está trabajando con el país, sin demeritar a la que se fue. Pero esta es literatura venezolana porque por mucho que uno diga, la literatura venezolana se escribe en el lugar donde estaba Venezuela. Y eso es así, así siempre será. Pero bueno, el tema de hoy que nos convoca es un tema muy álgido que en una época significó una gran diatriba para el mundo de la literatura y para el mundo de la cultura. El petróleo siempre ha sido un estigma en todo tipo de producción cultural. Apartémonos de lo que significó para el mundo económico, financiero, político, social. Pero específicamente en el mundo de la cultura, que viene a ser una suerte de espejo de lo que está en la sociedad huyendo, ocurrió el mismo fenómeno que pasó en la sociedad. Nadie supo cómo manejar el petróleo en lo que es la creación artística. De la misma manera que la sociedad venezolana no tuvo ni la más remota idea de cómo manejar el petróleo. Tan mal lo manejó que hoy estamos donde estamos y estamos como estamos. Esta realidad también tiene que entenderse como una realidad muy violenta en su aparición. El petróleo es un evento del siglo XX, totalmente atado al siglo XX. Todavía en el gobierno del general Gómez, el petróleo significaba apenas una ilusión de riqueza y con la que Gómez podía gestionar políticamente sus lealtades, porque recuerden que en ese tiempo las empresas extranjeras venían a usufructuar concesiones y la camarilla alrededor de Gómez, los militares afectos a Gómez, los grandes capitales que estaban alrededor de Gómez, grandes figuras, incluso gente sumamente honorable, recibieron velozmente y en un periodo que está escasamente certificado de año y medio, todas las concesiones, para que inmediatamente ellos pudieran negociarlas con la Shell, con las grandes corporaciones internacionales. Y esas son las grandes riquezas que se hicieron en este país en el principio del siglo XX y algunas todavía se perpetúan. Como siempre, como diría el querido José Ignacio Carluja, esto es un campamento minero y toda la vida será así. Hemos sido toda la vida un campamento minero. La idea de esta conversación es que sea eso, una conversación. Y vamos a ir hablando y vamos a ir tocando el tema. Porque esas palabras a veces no es conversatorio, palabra que detestamos, y tampoco es una conferencia tipo LASA o académica, bien también como dos venezolanos que nos preguntamos qué ha ocurrido en Venezuela. Y yo recuerdo siempre, porque la literatura, como diría Girard, un investigador, un filósofo que ha estudiado la narrativa y la literatura de siempre, aquellas novelas que alcanzan, acarician la belleza literaria, la belleza artística, logran también morder la sensibilidad de su tiempo. Y creo que una de esas novelas que, digamos, antecede, se anticipa a lo que será Oficina número 1, es esta que tenemos aquí, Menem, de Ramón Díaz Sánchez. Incluso me gusta más que Casandra, otra de las novelas de este autor venezolano, que fue también historiador y cuentista, porque también en los cuentos de
Ramón Díaz Sánchez en un libro que se llama, bellísimo libro, ilustrado incluso por él mismo, que se llama Caminos del Amanecer. Hay varios cuentos petroleros y siempre también, no sé, lo podemos conversar aquí, se habla de la novela del petróleo, pero también pudiéramos englobar eso en la narrativa del petróleo, porque también hay cuentos sobre el petróleo. Y ya déjame terminar la idea. En Menes está una de las mejores escenas que yo he visto, que retratan de una manera u otra esta problemática. Están en un agasajo, echando bromas, todo lo demás, y de pronto a alguien se le cae una moneda. Va a recoger la moneda y cuando se agacha a recogerla, las manos, que hay una escena similar en el capítulo número 1, genialmente interpretada en la obra que muchos de ustedes están aquí actuando, regresan a la mesa manchadas de negro. El petróleo está tan en ebullición, está tan al ras del suelo, que brota como un sudor desde las entrañas de la tierra. Y justamente allí está quizás una de las mejores elixir de la narrativa venezolana, y la ha hecho este gran autor Ramón Díaz Sánchez. La siguiente escena son unas máquinas estrafalarias jamás vistas en territorio nacional, jamás vistas en Sudamérica, que van llegando y conquistando e instalándose pues en ese pueblo que era un caserío, como casas muertas prácticamente, y termina siendo pues una ciudad más o menos organizada y civilizada. Pero la narración que hace aquí Ramón Díaz Sánchez es similar, probablemente haya encontrado allí alguna inspiración a la Guerra de los Mundos cuando llegan los extraterrestres. Aquí, bueno, las máquinas empiezan pues a perforar la tierra, pero también a perforar los paisajes, a diezmarlos de esa, digamos, virginidad postcolonial que existía allí, y comienza pues esta era petrolera. Y Ramón Díaz Sánchez en 1936, justo un año después de la muerte del Benemérito, publica esta novela, que hubiese sido imposible publicarla bajo el dominio nefasto del dictador venezolano. Me pregunto, José Tomás, ¿por qué novela del petróleo? Porque también, digamos, y muchas personas por Facebook me dijeron, oye, tal poeta también habla sobre el petróleo, tal autor, y por supuesto también hay dramaturgos que han, y de hecho quizás con mayor, infiero yo, con mayor constancia que los narradores. Sí, el petróleo, nosotros hablamos con mucha referencia de la novela del petróleo porque es un tópico de investigación para muchos especialistas en literatura en Venezuela. Siempre se ha preguntado si somos un país esencialmente petrolero, que nos define en nuestro gentilicio, porque no se ha escrito la gran novela del petróleo. Las razones son múltiples, quizás no es una novela del petróleo, a lo mejor es un corpus de novelas. Evidentemente Menes es la primera novela que asume y aborda con exhaustividad el asunto petrolero. Pero recordemos también que en ese comienzo transformador del petróleo en la economía y en la política venezolana, a los 15 o 20 años es que empieza el paisaje a sentirse agredido por ello. Fíjense que en ese comienzo, uno de los grandes campos petroleros, y quizás el mayor durante aproximadamente 20 o 30 años, es la de Unilla, en Zulia. Muchas de las novelas iniciales toman ese espacio porque hay un cambio total geográfico, de infraestructura. Cambió completamente la manera de vivir de las personas que estaban ahí, porque comienzan a aglutinar los campos petroleros, los lugares donde viven los ejecutivos y los grandes ingenieros, comienzan a aglutinar alrededor las personas que terminan siendo servicio de esos campos, y comienzan a cambiar y a transformar el estamento cultural de la sociedad. Uno de los problemas cuando uno le revisa no solo novelas, sino también cuentos o teatro, es esa sensación de fracaso venezolano que tenemos, de decir que dejamos de ser, alguien vino y nos pervirtió, nos compró y dejamos de ser lo que éramos. En una lamentación decimonónica, como si en el siglo XIX Venezuela hubiese tenido una entidad propia, que realmente nunca la tuvo, porque seamos claros, después de la guerra federal, ese periodo de 60 años hasta la llegada de Castro y Gómez,
Venezuela es paupérrima económicamente, no tenemos ningún tipo de entrada. El café y el cacao, que eran los únicos ingresos que parcialmente podíamos controlar, no bastan para mantener una economía totalmente quebrada, porque es una economía de guerra. Todavía seguimos viviendo las secuelas de la guerra federal. Cada 15 días hay una revuelta. El país está totalmente desmembrado. Los caudillos y en las regiones son los que imperan y tienen el control político. Tanto es así que una figura que todo el mundo cree hegemónica políticamente, como Guzmán Blanco, inventa una cosa que se llama los grandes estados. Entonces inventa una cosa que se llama el Gran Estado de los Andes. ¿Qué era eso? Son los protectores de la época. Existía Táchira, existía Mérida. ¿Y por qué entonces van a inventar un estado que reúna Trujillo, Táchira y Mérida? Porque él tenía un general que tenía un poco de tropa que no podía permitir que se lanzaran. Y entonces le monta a los presidentes de estado el presidente del gran. Entonces ahí había la corrupción y la burocracia era brutal, porque esos también tenían unas asambleas legislativas que funcionaban por arriba de las asambleas legislativas de cada uno de los estados. Y tenía un presidente de todo el gran estado que a su vez era presidente de los pequeños presidentes de los pequeños estados. Entonces, aquella irrealidad, aquel absurdo, obviamente, no puede haber sido lo que extrañábamos que perdimos. Algo ocurre en ese dejo, y es que en la ilusión, en el inconsciente colectivo del venezolano, tenemos una imagen que no se compadece con nuestra realidad. Siempre hemos querido ser o creído ser algo que nunca fuimos. El que todavía nos validemos como sociedad, como hijos de Bolívar, como si la única vara de medición, el único registro para poder entender nuestra esencia, nuestra nacionalidad, sigue siendo un señor que tiene 200 y pico de años muerto. Es casi tan rudo como pretender que los franceses se definen como hijos de Napoleón. Nada, los franceses, después de Napoleón pasó una tropa de gente más por ahí que los ha definido, que les ha dado una nueva realidad, que los convocó y les dio un nuevo sentido como nación. No puedes estar atado a una figura que tiene 200 y pico de años de distancia, porque además, por muy avanzado que haya sido ese ser, por muy talentoso y visionario, son las ideas de la ilustración lo que privan en él, y todo lo que ocurrió en los 2 siglos posteriores que pasó. Entonces, dicho esto, pareciera muy infantil el que todas las obras literarias, narrativas o dramatúrgicas o poéticas tiendan a hablar de ese imaginario perdido, de ese paraíso perdido de Milton, que también, repito, no es que es casual venezolano, es casual latinoamericano. Nosotros éramos unos pueblos maravillosos aparentemente, donde los aztecas eran felices como Adán y Eva, y los incas también, hasta que llegaron los malucos españoles y se acabó esto, la famosa leyenda negra. Pero si uno analiza ciertamente la historia humana jamás ha estado visualizando un paraíso. Por eso me suena muy extraña la manera como se enfrenta esa narrativa. Y por eso, en la narrativa del petróleo, ustedes siempre se tropezarán con personajes de índole negativa que son extranjeros, norteamericanos sobre todo. Fíjense que en una novela de Rómulo Gallegos, que es una de las que toca con intensidad el petróleo, sobre la misma tierra, hay un personaje que él definió como Mr. Hardman, y le cayeron encima a don Rómulo, porque Hardman era buena gente. Era un tipo simpático, era un tipo que quería ayudar a la población, era un ingeniero con ideas progresistas, norteamericano, yankee. Y la mentalidad de la época no podía ser eso. No podía ser que el mismo autor que había hecho a Mr. Danger, Dios, se llamaba Danger, y era gringo y venía a sabotear todo aquello en el entorno apureño, ¿cómo era posible que ahora escribía sobre un Hardman? Y fue muy criticado, esa novela fue muy criticada. También, y para darle la palabra después a Mario, hay que entender que esa primera oleada de novelística y narrativa trabajando sobre el petróleo tiene idearios detrás, tiene programación política. No la están escribiendo puros autores, simplemente escritores. Están escribiéndola escritores que tienen vida política. ¿No es Rómulo Gallegos presidente de la República? ¿No es Rómulo Gallegos una de las importantes figuras del liderazgo indiscutible de Acción Democrática? ¿No es Miguel Otero Silva
que aunque no tuvo beligerancia política directa, sí ejerció políticamente, pero además participó políticamente desde el Nacional y desde todas sus instancias. Es decir, son figuras que están tratando de construir un ideario político y por ende sus intereses son metanarrativos, están por arriba de la escritura y por ello tienen muy profundamente enraizado una visión ideológica fuertemente atada a la izquierda. Recordemos que en ese momento la izquierda es progresiva, la izquierda es algo que va hacia el desarrollo, el desarrollismo. La izquierda, el que no era de izquierda era retrógrado, era cercano a los chafarotes andinos. O sea, la izquierda, el espíritu de la izquierda es luminoso. Y esa realidad se refleja ahí. Por eso el petróleo, cuando se toca en la novela, se toca desde los referentes sociales. Cómo esclaviza a la población, cómo la pauperiza, cómo le destruye sus tradiciones y culturas, no cómo le aporta una visión nueva, cómo le aporta recursos, cómo genera nueva infraestructura, cómo genera vialidad, cómo genera escuelitas. No, nada de eso se toca. Se toca es lo negativo y lo profundamente arrollador que ha significado el petróleo desde esa óptica ideológica. Muy bien, muy bien. Esto me lleva a recordar esta nota, esta cita que había tomado del libro La novela del petróleo, donde quizás Gustavo Luis Carrera, su autor, también cuentista, también crítico, también estudioso de la literatura venezolana, se pregunta: ¿existe la novela del petróleo? Pero también incluso podemos ir más allá. ¿Existe la novela venezolana? ¿Existe el sentido de venezolano? ¿Qué es Venezuela? Y podemos ir para otras charlas, será por supuesto ahondar, pero preciso justamente lo que llama él en una de las características constantes, luego ya hablaremos de eso, que encontramos en la novelística petrolera, si acaso pues hay constantes que parecieran estar allí como una fórmula, un recetario: el americano bueno, el americano explotador, el pueblo paupérrimo, el pueblo agropecuario que pasó en 2 semanas a ser un pueblo más o menos civilizado, con torres gigantescas de petróleo, y por supuesto todo ese mundo que se está allí transformando, y son muchas otras categorías. Hablando pues de Harman, comenta Carrera: la primera versión del petrolero bueno es tal vez también la más ingenua. Mr. Harman, de Sobre la misma tierra, el driller de Arizona, que de repente adquiere conciencia de que pertenece a una gran organización explotadora y tramposa y decide separarse de ella. Esto es algo muy constante, incluso en gallegos, que pareciera, y tomo palabras en este caso de José Napoleón Oropesa, colocar allí en su novelística muñecos que simplemente evocan una ideología que está pues tras bastidores, ya pues trabajada, fermentada desde laboratorios ideológicos, digamos pues del centro partidario de este autor Rómulo Gallegos, que vendría pues, porque Gallegos sería en este caso la desembocadura de esa novela nacional que parte desde Peonía en 1890 y que Romero García, Vicente Romero García, en el prólogo comenta: y él no era escritor, él era más que todo periodista, escribidor, era digamos un obrero de la palabra, no era escritor propiamente dicho, y esta fue su única novela. Dice: mire, yo quiero que aquí, en esta novela peonía, que no tiene pretensiones literarias, se certifique toda la corrupción y todo el caos, que si nos ponemos ahí a desglosar qué tipo de corrupción y qué tipo de caos, en nada se diferencia de lo que estamos viendo actualmente y de lo que vivimos hace 30 años. Leemos allí en Peonía pues un retrato de lo que era la Venezuela que ya rasguñaba el siglo XX. Y sería pues Peonía la novela que inaugura esa, en entredicho podríamos también pensarlo de ese modo, novela nacional que pasa por autores como Gonzalo Picón Febre, con el sargento Felipe, pasa por Zárate, En este país, y que son novelas que están abocadas a la denuncia, a la enumeración de los problemas que estamos viviendo, y que por supuesto tiene ese sentido
criollista y realista y todo ese peso que trata pues, de reflejar todo lo que en el país, todos los desmanes que se vivían en el país. Luego, claro, hay una ruptura, hay autores que se deslastran de esa novela Gas de la Tierra, esas novelas que tú las lees y no es que te echas antibacterial en las manos, sino que te enjabonas completamente porque terminas sucio leyendo todo eso. Leemos pues una narrativa distinta en Pedro César Dominici o en Manuel Díaz Rodríguez, pero esa constante, criollista, casi que realista, hasta el tuétano, que estaba de alguna manera u otra abocada a representar al país, continúa e incluso podemos hoy captar ciertos rastros. Esos cuentos, esos relatos, que a juro meten allí el finado presidente, que a juro meten allí los 40 años de la democracia representativa, los golpes de Estado fallidos, como que si los autores venezolanos, para ser considerados autores venezolanos, tienen que tener allí pues un rastro textual, una imagen que haga ese cuento tenga un valor pues literario y también contextual y histórico. Y eso quizás sea lo que permite al petróleo estar allí en estos relatos, como consecuencia de lo que está viviendo el país, y no porque los autores se hayan abocado a una poética. Mira, vamos aquí a construir pues, una novela del petróleo como si fuera un manifiesto, como si fuera un grupo artístico, como lo fue en este caso nuestra vanguardia. De la vanguardia saltó ahorita acá, luego de que estos autores criollistas entraran en desmedro, como Gonzalo Picón-Febres, Luis Urbaneja de Paul, la gente fastidiada del criollismo, la gente harta del modernismo, porque el modernismo era una narrativa llena de florituras, imágenes alambicadas, de cisnes esplendorosos, atiborrada de metáforas cursis, nenúfares, perlas, nacaradas. Llega un autor como Pocaterra y también corta por allí. Bueno, mira, sí, yo no soy ni esto, ni lo que pregona Gonzalo Picón-Febres, ni tampoco soy estas florituras y amaneramientos literarios de Manuel Díaz Rodríguez. Siquiera no me consideran autor venezolano. Y entran aquí pues, en juego unos autores que se llamarían en los manuales de historia como posmodernistas. También un término un poco ambiguo, porque está Pocaterra, que lo toman como moderno, sí, exacto, porque pudiera ser, podría estar en otra categoría, pero bueno, ya eso es otro tema. Y allí viene pues a entrar en juego la novelística de Rómulo Gallegos. Aparece la primera novela Reinaldo Solar de Rómulo Gallegos, aparece Teresa de la Parra con Ifigenia, Julio Garmendia, y también en 1928, luego del reventón petrolero en 1922, después de que se afianza el gobierno dictatorial del Benemérito, llega un grupo de jóvenes y aquí sí se constituiría lo que más cercano tuvimos de vanguardia. En 1928 surge una revista que se llama Válvula, donde coinciden autores como Unnar Pietri, Antonio Arraiz, Carlos Eduardo Frías, Nelson Iñot y Miguel Otero Silva, autor de Oficina número 1. Por supuesto, ellos tuvieron como que esa primera intentona de protesta, por supuesto, diluida eficaz y severamente por el Benemérito. Estos hechos se narran de una manera exquisita en Fiebre, la primera novela publicada por Miguel Otero Silva en 1939, donde muestra la ingenuidad de estos chicos ante el monstruo que se estaban enfrentando, y también la ingenuidad ideológica, a tal punto de que hay una escena muy parecida a la de Oficina número 1, en que ellos van, Vidal Rojas y su pandilla, por supuesto también idealizados por Marx, van a ver películas de vaqueros, y se fijan allí como Alan Ladd saca el revólver y dispara, y mata a los indios y todo lo demás, para usar esas técnicas en ese digamos, taller de introducción a técnicas del disparo, para derrocar al Benemérito. Obviamente salieron con las tablas en la cabeza, y en Fiebre se muestra eso. Luego Miguel Otero Silva
se dedicaría al periodismo. Fíjense que sale esta novela en el 39, pero venía pues coagulándose desde hace ya 11 años. Y haciendo un inciso, el interés de Miguel Otero por el petróleo es previo a su novelística importante. Sí. Es previo a su novelística Casas Muertas, Oficina número 1, Cuando quiero llegar a Nueva York, etc. Que su novelística, la que llega a tener voz internacional, es una novelística de madurez. Pero en los años 40, él junto a Andrés Eloy Blanco escriben una sinvergüenzura, una rochela, que se llama Venezuela huele, con G y R, ¿sí? Huele a oro. Es un sainete. Acuérdense que estos son gente que está haciendo vida política en el Morrocoy Azul y en ese tipo de pasquines que lo que hacen es burlarse del día a día político nacional. Estamos hablando del año 42, ha muerto el benemérito. Está López Contreras, que tampoco fue muy pan dulce, la tuvo dura, pero se están abriendo los capítulos con la entrada de Medina Garita, se están abriendo los capítulos de la libertad, se legaliza el Partido Comunista, regresa nuevamente una cierta atmósfera más permisiva, la policía debe ser menos persecutoria de los estudiantes, y esto se refleja, por supuesto, en las capacidades de las cosas que pueden crear los autores. Miguel Otero escudado en un seudónimo que es Mickey, y Andrés Eloy, que firma 3.0, no sé si se estaba adelantando a Bill Gates, publican esto en el Morrocoy, pero tiene tanto éxito que se estrena, y lo estrenan grandes actores de teatro de su momento, que son actores de la vieja guardia, no actores de su época. Estos son mayores que ella, es Antonio Saavedra, Rafael Guinán. Es decir, son actores que ya para ese momento tienen 60 años, que vienen de la época del sainete, de la época de Rafael Otazo y Carlos Ruiz de Chapellín, y ese tipo de teatro que ha sido denostado horrendamente por nosotros, y resulta que fue nuestro verdadero teatro venezolano gestado con un género propio como es el sainete. Una manera de trabajar el humor, se burlaban, se decían cualquier cosa, era el teatro chacaíto de la época, pero no entendía que eso era una fórmula legítima de lectura crítica, protesta real, reconocimiento de una identidad cultural. Ahí está represado las formas de habla de los 30, 40 años entre el finales del siglo XIX y el principio del siglo XX. Cualquier investigador, cualquier filólogo que quiera sentarse a investigar, tiene que ir a leer Queso Frito, de un sainete. O todo, yo también soy candidato. El rompimiento, el salto atrás, Leoncio Martín. Ahí está realmente fotografiada de una manera sociológica nuestra sociedad. El contraste, los dilemas que habían, los enormes conflictos innuendos sexuales que hay ahí. ¿Qué salto atrás? Uy, le salió un negro a este. Pero si no hay negro en la familia, ¿qué pasó aquí? Eso es una cosa de avanzada para ese momento. Se puede imaginar lo que están hablando. Esa realidad que está ahí puesta también extiende y llega hasta Miguel Otero Silva y Andrés Eloy Blanco. Históricamente, lo que pasa es que eso se ha perdido en el tiempo porque cuando una gente se muere se pone como las estatuas, se pone en seria. No hay nadie más echador de vaina que Miguel Otero Silva. Es legendario. Es absolutamente, los cuentos que existen sobre Miguel Otero Silva, su poesía humorística, e igual sobre Andrés Eloy Blanco, son geniales, son de una inteligencia superior, eso demuestra su inteligencia. Los cuentos de cuando Andrés Eloy era presidente del Congreso, por ejemplo, había un famoso diputado, voy a contar rapidito, espero que no me salga mal, pero de chiste no tengo bueno. Está un diputado que es un negrote enorme, así, que hablaba que era como oriental, no hablas así con la R. Entonces se paró y dijo, se va a abrir la sesión. Y entonces todo el mundo empieza a reírse, porque bueno, dijo eso con el micrófono y se levantó Andrés Eloy por atrás y dijo, ¡se va a abrir! Ah, pero ya llega mayo. Ese es el tipo de genialidades que estamos hablando. En la obra de Venezuela huele a oro, llega un norteamericano que se llama Rockefeller, que es una mezcla de Morrocoy y Rockefeller. Y entonces toda una serie de fulanos en Venezuela, operadores que en el futuro llevarían a hacer fiestas en los Tepuy, recogen a este Rockefeller
y lo empiezan a pasear por Venezuela para ver si le pueden dar unos churupitos, para ver dónde este señor quiere invertir y dónde va a poner las torres petroleras. Y entonces, y lo empiezan a pasear, y entonces la obra aprovecha para recorrer. Y durante toda la pieza, los personajes que están alrededor siempre le están recordando a Morro Rockefeller, ¿verdad?, que Venezuela huele a oro. Están todo el tiempo en eso. Es un sainete muy divertido, no sé por qué no se monta, muy divertido que ocurría. Estamos hablando de antes de la escritura de Casas Muertas y antes de la escritura de Oficina Número 1. También hay que aclarar, y eso es importante que lo vean, porque cuando uno habla de la historia de la narrativa venezolana, estamos jurando que no, es una cosa que imagínate. Nosotros, como nación con historia novelística, somos un plátano envuelto en un periódico en la parte de arriba de la nevera de mi abuela. La primera novela venezolana que se considera la primera novela venezolana escrita es de 1842. Los Mártires de Fermín Toro. Decía, antes aquí no se escribía. Pero bueno, ¿y Cervantes no hizo Don Quijote 3 siglos antes? Digo, sí, es que ese es el problema. Nosotros tenemos siglo y medio escribiendo novelas. Esa gente tiene 5 siglos y con todo eso sigue metiendo la pata. Nosotros como nación no tenemos 300 años. Los alemanes tienen más de 5 siglos y hace 70 estaban metiendo a los judíos en uno solo. Entonces la realidad humana no es como una la ve, no la visión en la historia, no es progresiva, no es sincrónica, no trabaja a partir de los adelantos, es caótica. Por ende, nuestra realidad como la novelística petrolera apenas es visible, empieza a ser visible a partir de los años 20. Es decir, estamos hablando de 100 años. O sea, hace 100 años esta gente empezó a imaginar que el petróleo podía tener, sin tener noción, porque eso todavía no impactaba en nuestra sociedad, cómo eso podía empezar a tener noción con nosotros, que tenía de vinculación con nosotros. Y en ese avanzar de la novelística y entender cómo el petróleo estaba imbricándose en nuestras raíces, hay figuras que intentan aprovecharse de ello. Voy a hablar muy mal porque el señor se murió, ya no va aquí ya. ¿Y cómo es posible que pongan en propósito su obra narrativa para un propósito político fundamental de poder, de ambición de poder? ¿De quién voy a hablar? Espero que Facebook no me infune. De don Arturo Uller Pietri. Uller Pietri es un personaje que viene trabajando la novelística histórica desde Lanzas Coloradas. Gran escritor. Para mí, fundamental como narrador breve. No tan afortunado como novelista. Lanzas Coloradas es una de sus grandes novelas porque parece un cuento largo. Está contado en una película. Iba a ser una película. Iba a ser un guión de una película. Sí. En los años 60, Uslar propone su nombre para la candidatura presidencial. Estamos hablando de tiempos de la democracia. O sea, ha caído Pérez Jiménez. Y él fue su asesor de imagen, de hecho. Bueno, y el autor de su eslogan. Y bueno, tenía el partido político famoso creo que era una campana. Sí. El cuento es que Uslar, como ideario político, para venderle a los jóvenes un programa político de cómo hacer que el petróleo funcione en aras de progreso, de mejora, de educación, con una mentalidad moderna, escribe las novelas. Son las únicas novelas que escribe Uslar que no son históricas. Aunque las escribe en el año 62 y 64, son novelas que transcurren en los años 40, donde él es protagonista porque él es ministro, recuerden, es ministro de López Contreras y después fue ministro de Medina Angarita. Es decir, él tiene vida política. Esas dos novelas iban a formar parte de una trilogía que le puso el nombre del Laberinto de Fortunas. Es una expresión sacada de Juan de Castellano, de Elegía de Valores, de Varones Ilustres, etc., que se considera una de las primeras obras coloniales que habla del paisaje venezolano que era. Por ende se entiende que es un antecedente de la narrativa venezolana, aunque le escribió un fulano que venía de las Españas. Entonces, él prepara estas dos novelas, iban a ser 3, solo hace 2, Estación de Máscara y El Rostro en la Geografía. ¿Ustedes han oído hablar de esas novelas? No. ¿Verdad que no? Todo el mundo habla de Oficio de Difuntos y la Isla Robinson, y hablamos de la Lanza Colorada, y hablamos del Camino del Dorado, pero esas novelas nadie las conoce, porque a Uslar le dio pena. Uslar las publica, y dentro de las novelas comete 2 deslices.
Uno intenta protegerse políticamente y excusar la acción del gobierno de López Contreras y del gobierno de Medina contra los estudiantes en el momento en que la novela tiene tiempo histórico. Parte de un criterio. Hubo un gran evento en una manifestación durante López Contreras en donde unos soldados matan a un estudiante y eso se convirtió en unos grandes disturbios. Él voltea el suceso y hace que sea un estudiante que mata a un policía. La izquierda, arrancando por Orlando Araujo, que era un querrequerre, le cayó encima y empezó a explicar que eso simplemente era una novela panfleto, que lo que estaban tratando era de vender su ideal. Yo les voy a leer un fragmento para que vean cómo él agarra y asume el petróleo y cómo lo incorpora en la narración. Les voy a leer un pequeño fragmento para que vean cómo matiza y cómo, porque la novela transcurre en alta sociedad. No habla ya del campo petrolero, no habla del obrero, no estamos conversando del pobre pata en el suelo que llegaron las máquinas y lo sacaron del conuco para montar una torre, un balancín. No estamos hablando de esa historia. Estamos hablando de cómo su impacto en una sociedad urbana, de riqueza, de country club, de gente que se divierte tomando champaña y whisky, bien vestido con Christian Dior. Y cómo eso, la sociedad venezolana era ahora en ese instante eso. Voy a leer un fragmento. ¿Qué es eso de echar a perder la noche? Diálogo. Estoy hablando de riqueza, chico, de mucho dinero, de felicidad, güey. Si echa a perder la noche, yo estoy loco. ¿Es malo hablar de petróleo, Luis Ormujo, intelectual? Dime, díselo a este. Luis Ormujo, uno de los protagonistas, un profesor de filosofía contestatario, que parecía aburrido y ausente contemplando las parejas de bailarines, dijo con estudiada lentitud: no, Saúl, ¿cómo va a ser malo? Si todo es petróleo. Todo esto es petróleo. Esta orquesta tan chillona toca con petróleo. Aquella mujer vestida con esa seda blanca demasiado brillante que parece un forro de una urra mortuoria, es petróleo. Este whisky es petróleo. Esta noche es petróleo. Y hasta estas palabras que estamos hablando son petróleo. ¿Ves, Rubén? ¿Ves, Rubén? Vociferaba Saúl. Ormujo le agarró el brazo como para sujetarle las palabras y continuó: si por arte de magia alguien quitara bruscamente en este momento el petróleo de la vida venezolana, sería como si le quitaran el esqueleto de una persona o el sistema nervioso. Desaparecería de repente la orquesta y la mujer con vestido de forro diurna y yo con mi whisky y Jerry con sus musiúes y tú con tus leyes, Saúl, y nos encontraríamos en un conuco de plátano y maíz junto a un rancho en pierna, oyendo cacarear unas gallinas flacas que pican gusanos en la tierra. Esa visión, en donde pareciera que el petróleo es lo que nos da el pasaporte al futuro, a una transformación, no fue leída en su tiempo así, e hizo que Uslar no terminara su trilogía, sino solo escribiera 2 de las novelas. Las novelas fueron un fracaso horripilante que ni en Argentina, que era donde publicaba con Aguilar, se le sacaron una segunda edición, y él juró, como Ilan Chester, que más nunca en su vida regresaría, se retiraba. Y pasó 10 años sin escribir novela. Además, de paso perdió la edición. O sea, por todos lados le pegaron donde le pueden pegar de la peor manera a un artista, en su ego, que es donde más duele y donde más debe recibir pago. Y pasó 10 años sin escribir. Y por eso ustedes no conocen esas novelas. Algún día alguien debería... No son tan malas. Él toma una suerte de... recupera un poco del estilo cinematográfico que tenía en Lanzas Coloradas porque quería llegarle a la juventud. Pero la juventud de ese momento, la juventud que está en la universidad, es una juventud profundamente ideologizada, que está a punto de llegar al mayo del 68 y que está a punto de arrancar la operación Canguro en la Universidad Central para la famosa intervención, porque resulta que los profesores y el rectorado no pudo frenar el impacto que estaba generando en la necesidad de cambios. Y por eso vino ese cambio terrible en época de Caldera, que tuvo la universidad cerrada 2 años. Ahora volvemos al pasado, a hablar en este caso, de esa narrativa ideologizante de que hablabas, ¿no? Y justamente retomo eso que comentabas del trabajo, digamos, como poeta y humorista de Miguel Otero Silva, y también uno se mete en cualquier manual de historia de la literatura venezolana
y lo toman pues como un novelista, pero justamente podemos rastrear, y esto es un descubrimiento de un crítico chileno que se llama Nelson Osorio, descubrió un relato de Miguel Otero Silva titulado Del Zulia ha venido un niño, panfletario hasta la médula, donde un niñito, pues huérfano, huye de una guerra campal que se ha desarrollado producto de una batalla sindicalera, y ocurre justamente en el contexto del fallecimiento del benemérito, escena pues que también vemos y leemos vemos en la obra teatral y leemos en Oficina número 1, que la dejé en la casa, traje todas menos Oficina número 1. Nos preguntamos también sobre la novela del petróleo y pareciera, en todo caso, que es una novela construida por varios autores y que nunca termina de cuajar, porque leemos Menes y son estructuras, fragmentos de escenas petroleras. El protagonista es el petróleo, el protagonista es lo que está ocurriendo allí, los yacimientos petroleros, y los individuos apenas son afectados o asesinados por este auge petrolero. Menes, sí, para mí una gran novela, pero es fragmentaria. O sea, los arcos de los personajes no culminan, al menos que sean por la muerte. Hay un capítulo que se llama Rojo, donde los personajes entran en una locura desenfrenada, o matan o se suicidan. Uno de ellos se lanza un pozo petrolero. En otro, el mismo pozo petrolero, la misma torre petrolera, hay otra escena así parecida en Oficina número 1 y muy bien actuada por ustedes, empieza a llamear y se narra esta torre como unas lenguas de fuego que van destruyendo todo el poblado. Pero son escenas, digamos, documentales o documentadas que narran lo que el petróleo puede ocasionarles a ellas. No se enfoca en un solo protagonista. En todo caso, el protagonista sería el petróleo. En Casas Muertas, hacia el final de la novela, podemos entender entonces que si tomamos este relato del Zulia ha venido un niño, Casas Muertas, hacia el final aparece Carmen Rosa, personaje que también tiene un rol más protagónico en Oficina número 1. Aquí apenas se nombra, Ediciones Ibarral. Aguantó bastante. Apenas se nombra el petróleo en la página 133, la novela apenas tiene 150 páginas. Y dice lo siguiente, y este sería el enlace de Casas Muertas, una novela escrita 16 años después de Fiebre, porque Miguel Otero Silva, entre el 39 y lo que fue todos los años 40, hasta inicios hasta el 55, cuando salió esta novela, se dedicó pues al periodismo con bastante notoriedad, junto a un periódico nacional. Aquí leemos: venía de las más diversas regiones, de las aldeas andinas, de las haciendas de Carabobo y Aragua, de los arrabales de Caracas, de los pueblos pesqueros del litoral. Los había campesinos y obreros, vagos y tahúres, comerciantes de baratijas, jugadores de dados, oficinistas, hartos del escritorio, muchachos tímidos, rostros con cicatrices, un negro tocando una guitarra. También chinos, cocineros norteamericanos enrojecidos por el sol y la cerveza, cubanos de bigotes meticulosamente diseñados, colombianos de inquietante mirada melancólica. Todos iban en busca del petróleo que había aparecido en Oriente. Oficina número 1 se basa pues en el Tigre. Bueno, ustedes seguramente lo saben. Todos iban en busca del petróleo que había aparecido en Oriente, sangre pujante y negra que emanaba de las sabanas. Es constante de cómo los autores venezolanos comparan al petróleo como si fuera la sangre de la tierra, y en no pocas ocasiones aparece esa misma imagen constantemente. Por eso pudiéramos buscar y tratar de llevar que esta novela, aún por supuesto malograda, la novela del petróleo, pudiera ser una obra escrita en conjunto, digamos, porque podemos observar hilos constantes
que van apareciendo, imágenes constantes que van apareciendo en una y otra novela. Y por supuesto rostros históricos como el de Mérito. Mucho más allá de aquellos pueblos en escombros que ahora cruzaban de aquel ganado flaco, de aquellas siembras miserables, el petróleo era estridencia de máquinas, comida de potes, dinero, ambiente, otra cosa. A unos los movía la esperanza, a otros la codicia, a los más la necesidad. Carmen Rosa no estaba dispuesta a derrumbarse con las últimas casas de Ortiz. Tras meditarlo largamente, se lo dijo a doña Carmelita una mañana: nos vamos a Oriente, mamá. La madre la miró con dilatados ojos de asombro. Doña Carmelita era incapaz de decidir nada por sí misma. Había entregado el timón de su voluntad con el timón de la casa y de la tienda a Carmen Rosa. Aquel nos vamos a Oriente, ya reflexionado, ya acordado por su hija, la llenó de sorpresas, de desasosiego, de intenso miedo. Se atrevió a musitar suplicantes palabras de protesta. ¿Qué vamos a hacer nosotras en Oriente, hija? Aquí nacimos y aquí moriremos, como tu padre, como Sebastián, como todos. Somos dos pobres mujeres infelices, solas, resignadas. Abandonan pues estas casas muertas, van a un lugar que se avisora como una esperanza, algo muy galleguiano, porque el mundo gallego también fue el narrador de la esperanza, de esa narrativa que sí era también un proyecto político, pero en este caso, cuando ya nos encontramos y leemos Oficina número 1, nos damos cuenta que se repite la constante de que todo ha sido pues malogrado por el egoísmo del hombre, la corrupción y todo lo demás. Nunca pues fuimos un país petrolero, a lo mejor sí lo fuimos, pero malgastamos la oportunidad. Y esa novela petrolera también, quién sabe, podrá escribirse en el futuro, a lo mejor dentro de 500 años, cuando hayamos quemado unos judíos. No sé si tengamos que pasar por todas esas estaciones evolutivas de la conciencia del pueblo alemán, pero lo cierto es que quedó a medio cuajar. Pero sí pudiéramos destacar ciertas constantes que les comentaba previamente, características que son comunes a todas las novelas y que Gustavo Luis Carrera las desglosa muy esquemáticamente en su libro. El cambio perturbador, o sea, Carmen Rosa llega a un pueblo que está en auge, los negocios turbios, esa corrupción que hay, quizás la corrupción médica con las medicinas, que no son tal cual, o los negocios de los prostíbulos, el éxodo campesino, e inclusive también en las novelas petroleras se nota el papel del inmigrante, los trinitarios, los chinos que vienen a Venezuela a trabajar. Ahora quizás, aunque es una novelística también que se viene dando desde hace bastante tiempo, el tema de la diáspora, de los venezolanos que están afuera, pero es constante, desde Manuel Díaz Rodríguez, desde Pedro César Dominici, vemos allí a personajes que quieren huir, que quieren ir a París, como María Eugenia, la protagonista de Blue Lemon, a vivir allá y escapar de estas trincheras venezolanas. Justamente con respecto a eso, y ustedes dirán, pero ¿y qué pasó con la novela del petróleo? Porque si tanto interés había en un momento y todo el mundo escribía sobre eso, ¿por qué ahora? ¿Qué ocurrió? ¿La han pedido? No, resulta que cuando lo abrumador del petróleo en nuestra realidad, en nuestra presencia del día a día, el cambio del paisaje, la destrucción de un entramado agrícola que tenía unas diferencias y unas particularidades, desaparecieron pueblos completos, ciudades y pequeños poblados que eran económicamente vitales para ciertas regiones y que fueron arrasadas cuando fueron movidos el eje económico de un lugar a otro. Cuando eso ocurrió y terminó como de entrar en nuestro sistema el petróleo, poco a poco fuimos abandonando la temática. Quizás el siguiente paso que hubo es lo que ocurrió en la temática de la novelística de los años 60, que el primero que da una campanada es Salvador Garmendia con Los Pequeños Seres, que es la novelística de la urbe. Es decir, ya no soy gallego, ya yo no tengo que estar echando cuentos del Orsa, ni tengo que estar echando cuentos. Ahora es Caracas, ahora es Barquisimeto,
ahora es Valencia. Pero eso es el resultado de que nos hemos recompuesto como nación por un tema económico. Y si seguimos más adelante, el remanente que queda de esa novela del petróleo es cómo nos pervirtió el carácter. Y entonces empezamos a darnos cuenta que no hemos perdido la frustración de que fuimos algo que creemos que fuimos, pero realmente no lo fuimos, pero que parece que éramos mejores. Y ahora somos una banda de corruptos, chicos, unos ladrones, cualquiera nos compra, porque el petróleo es el estiércol del diablo, nos compra. Es decir, seguimos siendo, seguimos excusando, no somos nosotros los que somos moralmente débiles, sino es el petróleo el que nos está transformando. Ahí te das cuenta de que ni siquiera como sociedad logramos entender qué era el petróleo. Si algo que se supone era una herramienta se convirtió en tu jefe y tuvo vida propia, y tú le endilgas tus verdaderos pecados a algo que es inerte, que no tiene vida, que no tiene comportamiento moral, ¿cómo es posible que entonces vayas a entender algo así? Ni el gobierno lo entendió, ni la sociedad lo entendió, mucho menos lo van a entender los escritores, que habitualmente son gente bastante bruta. Se lo dice un escritor. Sí, un escritor. Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Ese momento hace que ahora, hoy en día, las generaciones contemporáneas les importa un pepino el petróleo. No escriben del petróleo. Porque ya no lo ven, incluso no les permea, no les llega. Las preocupaciones son otras como sociedad. Las preocupaciones que aparentemente son más importantes hoy en día son preocupaciones como las que está mencionando Mario, de la reubicación espacial. Dejamos de ser un país habitualmente que recibía inmigrantes y ahora somos un país de emigrantes. Eso tampoco es tan así, eso también hay que limpiarlo, eso es mucho de marketing. Sí. Toda la literatura venezolana es literatura de exilio. ¿Dónde publica Rómulo Gallego Doña Bárbara? No es en Barcelona. ¿Dónde gana el premio a la mejor novela? No es en España. ¿Dónde publica Lanza Colorada? No es en Francia. ¿Dónde están las grandes escritores? ¿Dónde publica Ifigenia? O sea, toda esa novelística no se publica en Venezuela, porque en Venezuela no había dónde publicar nada, no había lectores. Ídolos Rotos, no, en este país ganó un premio en Buenos Aires, y por eso es que se conoce. Toda esa novelística que uno cree que es venezolana, no, que aquí no había editoriales, aquí no había imprenta, la imprenta era la del Cobo Ilustrado, que el señor cuando le provocaba publicaba algo ahí, pero aquí no había lectores, aquí la gente no sabía leer. Entonces toda esa literatura que uno considera literatura fundacional venezolana se hace afuera. Gallego pasa 10 años fuera y después vuelve otra vez al exilio. Y La Brina de Paz en el Viento, que es la novela cubana, en donde aparece Fidel Castro, ¿la escribe dónde? En Cuba. ¿Y su última novela dónde la escribe? En México. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la realidad no está como uno la pretende ver hoy en día. Y cuando hablamos de literatura de inmigración, no existe tal cosa. ¿Cómo se llama literatura de inmigración? Es que no es ni siquiera del siglo XX, en el siglo, ¿cómo se llama? De Vuelta a la Patria, Pérez Bonalde. No escribió un papá que se llama Vuelta a la Patria, porque vivía en Nueva York y se le murió la mamá y tiene que venir aquí a enterrarla. Y todas sus novelas están allá. No, su novela, su poesía está escrita allá. Es un gran traductor, el gran traductor del Cuervo, de Edgar Allan Poe. Es más, es por mucho la mejor traducción en español que se ha hecho jamás al Cuervo de Edgar Allan Poe. Y todavía se utiliza, la de Pérez Bonalde. Y ese es el autor que consideramos fundacional de la modernidad de la poesía venezolana. Y vivió como 2 años en Venezuela nada más. Entendamos eso y comprenderemos muchas de las cosas que son marketing, que nos quieren vender y que no son así. Y por eso la novela del petróleo queda en un vacío, como queda el petróleo en nuestra historia. Hasta que no tengamos una idea de cómo ubicar, en qué lugar poner eso, qué gestó en nosotros, qué cambió, qué modificó, qué agregó, qué se robó, qué destruyó. Hasta que no lo logramos entender como sociedad, nunca vamos a poder sanear esa realidad del petróleo en nosotros. Y eso es algo constante, porque lo dijo Miguel Campos, Gustavo Luis Carrera, que esa novela del petróleo, a fin de cuentas, fue algo que no cuajó. Y ahorita sí hay cierta narrativa derivada, digamos, del petróleo, pero los personajes son eso: el corrupto de PDVSA que se robó unos reales y ahora vive en no sé dónde, en Francia, en París, en Estados Unidos, en Nueva York, qué sé yo,
Y son ese tipo de personajes que trabajaron en una empresa de PDVSA, hicieron un negocio y se piraron. Por ejemplo, en Bajo Tierra, de hecho, en Bajo Tierra hay un estudiante que estudia petroquímica. Entonces, a lo mejor, bueno, quizás sea el primer, no estoy seguro de esto, pero quizás sea el primer estudiante, el personaje estudiante de este fenómeno petrolero, al menos desde la composición geológica y mineral de esta sustancia. En Happening hay cierto diálogo con respecto a esto mismo, lo mismo de siempre, no, el petróleo fue el que nos desbarató el país. Esa misma constante que quizás sea el espasmo de la novelística que nunca cuajó petrolera. Algunos relatos de Trampa Julia y de Miguel Gómez hablan de esos personajillos de PDVSA, ladrones, que saquearon las arcas venezolanas producto de la renta petrolera. En los maletines y la hora detenida es constante esto también. Y en Blue Label y Transilvania, pero son apenitas espasmos, como si los autores quisieran de alguna manera cumplir con ese requisito, con esos requisitos que indaga acá Gustavo Luis Carreras, que son las constantes de la novela petrolera. El norteamericano maluco, explotador, el campesino que quiere levantarse, la destrucción del paisaje, y pareciera que estas novelas que, como Mene y Oficina Número 1 o Cassandra, que sí el tema del petróleo es más constante y mejor concebido literariamente, acudieran a esa receta. Una receta que, por supuesto, no se siguió trabajando en ninguna otra novelística. En Cubagua, que es uno de mis textos favoritos, yo creo que incluso pudiera, tengo una teoría, pero más de la conspiración, de que Adolfo Luis Casares leyó Cubagua y esto le inspiró para escribir La invención de Morel. Hay una escena donde se ve, tienen como un espasmo, una visualización del futuro que se viene, y están ahí las torres petroleras instalándose, luminosas, como algo que ellos no saben muy bien describir, porque es una isla donde todos los tiempos y el tiempo persisten. El presente, el pasado y el futuro. Y Leizaga sueña que lo maravilloso que le podría ir a Margarita si tuviese petróleo. O sea, y entre todo este marasmo de narrativas, hay un relato de un autor joven, bueno, del 84. Muchacho, sí. Víctor Mosqueda Alegre, que quizás, como el Quijote, que parodia la novela Caballería, y con eso es el fin de la novela Caballería, o La muerte y la brújula, que parodia el relato policial, y Borges, con este cuento, decreta, pues digamos, el fin del relato policial, porque ya cumplió con todas sus herramientas y posibilidades, y fue el mejor relato de la historia para mí, para muchos, La muerte y la brújula de Jorge Luis Borges. Víctor Mosqueda Alegre, en un cuento que se llama ¿Quién quiere ser tío conejo?, hace una parodia de la novelística del petróleo o novelas que tocan este tema. Quizás este es un cuento poco leído, poco estudiado. Creo que no se ha escrito ni siquiera una reseña de este relato ni de este libro, un libro que se llama Cuentos de hadas para dormir adultos, y quizás ese relato decrete tardíamente, sí, la muerte de un género que jamás cuajó, se concibió, jamás hubo algo derivado, se quedó en la sustancia recién sacada, recién explotada, recién extraída, y nunca fue combustible ni gasolina para una narrativa que, sí, tomo lo que ha dicho José Tomás, apenas está naciendo, apenas está concretándose, y nos estamos haciendo estas preguntas. Yo me gradué de letras en 2009 en literatura y en letras de la UCB había una materia que se llama Palabras escritas en Venezuela. Ni siquiera hace 10 años se llamaba literatura venezolana, después pasó a ser literatura venezolana, y está literatura venezolana 1, literatura venezolana 2. Entonces, Palabras escritas en Venezuela, eso que se transcribió allí. Es complicado. Yo no quisiera cerrar la conversación. Yo no quisiera. No, para darle paso a las preguntas, si lo hubiera, o las participaciones de ustedes. Pero sí quisiera hacer un pequeño inciso y hablar de, por ejemplo, el petróleo en el teatro. Que claro.
muy tangencial. La tecnología también. Claro, hay muchísimas obras que vinculan obviamente recuerden que el teatro, la escritura del teatro como fenómeno de producción artística es mucho más rápida que el proceso de escritura narrativa. ¿Por qué? Porque el proceso de escritura dramatúrgica habitualmente conlleva ya una predisposición al montaje, es decir, que existe eso previo. Pero en el caso de la novela, el autor puede escribir una novela y la puede tener engavetada hasta que a algún editorial se le ocurra la bendita idea, eso antes de que existiera Amazon y la autopublicación, pero se le ocurriera sacar a la luz pública y eso se conociera. Esa es la debilidad de la novela ante el teatro. Yo voy a hablar de solo 3 autores, hay muchos más, pero quisiera hablar de 3 autores que para quienes el petróleo ha tenido una significación muy particular. El primero es, y es natural por todo lo que hemos venido conversando, César Rengifo. César Rengifo tiene su famosa teatrología, no la escribió con ese propósito, sino que después como temas de estudio a posteriori se le logran agrupar esas 4 piezas como piezas que tocan el petróleo. Sus temáticas, si bien están imbuidas del mundo petrolero, no son realmente sobre el petróleo, sino las consecuencias y las reflexiones que eso tiene. De ellas, quizás las 2 más logradas son El Vendaval Amarillo y la última de las que escribió en esa misma línea, que se llama Las Torres y el Viento, que es una obra fascinante porque logra, en el proceso de escritura, logra dinamizar su creación como artista plástico con su propuesta como dramaturgo. Y entonces es una obra de escenarios múltiples, en donde el tema onírico es muy importante por la cantidad de representaciones de imágenes que solo un artista plástico tendría la capacidad de proponer escénicamente. Y tiene unos discursos impresionantes porque para él el juego de las torres tiene una particularidad fundamental, son cosas que se entronizan en los pueblos y cambian toda la realidad. Es muy interesante. En el caso de Las Mariposas de la Oscuridad y El Vendaval Amarillo, que son obras de los años 50, ahí utiliza eventos como por ejemplo el famoso incendio de Lagunillas, que fue un incendio terrible en los años 30 creo, en donde murió muchísima gente porque bueno, se incendió el lago y no hubo manera y se hubo un gentío por delante y fue una gran tragedia nacional. Entonces claro, vincula el tema del petróleo en el mismo afán destructivo que hacían los novelistas, y más Rengifo, que es un hombre verdadero y completamente de izquierda. Su propósito creador es totalmente marxista, pues, bien imbuido, además uno de los que está capitaneando la entrada en Venezuela de Brecht y todo el expresionismo y todo lo que significa el marxismo, no el comunismo, el marxismo, la dialéctica. Y hay otras que están menos logradas, como El Raudal de los Muertos Cansados, que utiliza una metáfora bellísima, que decía que cuando vinieron los bélsares, que utilizaban a los indios para que los pasearan y los llevaran por los ríos para que ellos investigaran dónde estaba el dorado, cuando los indios se les cansaba mucho les cortaban la cabeza. Entonces ellos iban dejando un raudal de muertos cansados en el río, porque los lanzaban al río. Terrible, pero es muy hermosa. Y esa imagen la utiliza él como parte de una manera de cómo esa compañía petrolera va llevándose por los cachos a todo el mundo y va cortando la cabeza de los muertos cansados a medida que va surgiendo. En el caso de Rengifo, repito, hay que leerlo con la capacidad de entender su momento histórico. La obra de Rengifo no ha pasado indemne hasta hoy en día. La historia le ha pegado, el movimiento del mundo le ha pegado mucho su dramaturgia. Creo que lo más salvable es su dramaturgia histórica, que obviamente al montarse en una visualización de un evento antiguo, toda su obra, lo que dejó La Tempestad, etc., toda esa obra que tiene que ver con un referente histórico, por ser un referente histórico, tiene permanencia hoy en día. Las más contemporáneas tienen mucho del juego del teatro que se hacía en los años 60, del happening, y entonces necesitaría un poetista que tuviese la audacia de convertirlo en algo mucho más moderno visualmente. El otro lo ha usado con variopintos resultados, que es Ibsen Martínez. Yo lo que intentaré es una expresión que él siempre dijo, que él como escritor es un caballo de patas cortas. Entonces, a él no le gusta escribir mucho. El tema es que él tiene 3 obras de teatro que son famosas por el uso del petróleo. La primera es, por supuesto, la que ustedes recordarán, La Hora Texaco, que fue más famosa como película que como obra de teatro.
En la siguiente es LSD, que es Lucio in the Sky with Diamond, que es un monólogo que le escribe a Lucio Bueno, su gran amigo Lucio Bueno, y que la primera acotación es que es un funcionario de Petróleo de Venezuela dentro del baño del edificio de Petróleo de Venezuela, y ahí ocurre el monólogo. Y habla de todo, pues, de la realidad, etc. Y su última obra, Petrolero Suicida, creo que se llama, que la estrenaron hace como 10 años, un poquito más, en el Teatro Chacao. Más que el evento fundamental del petróleo, habla de la esquizofrenia que sufrió la industria petrolera por todos los ángulos que se le quieran ver, y habla de estos que lanzaron de alguna forma a la candela una historia de industria petrolera que había logrado éxito en aras de un sacrificio político. Es decir, el gobierno prendió la hoguera para que las brujas mismas saltaran y se metieran ellas solas allá adentro. Es un poquito la conclusión que hace en esa pieza. No fue afortunada en el sentido que no logró trascendencia ni mayor éxito, pero para él ha sido una temática constante. Recuerden que también él viene del mundo de la telenovela, que es una forma de diarismo. En el caso específico de él, es el autor de... Bueno, el que empezó a escribirlo, después lo abandonó también, que era Por estas calles, que era una manera que escribía en escribían teatro leyendo el periódico, perdón, novela escribiendo, telenovela. Abrían los periódicos ese día y sobre eso escribían en los capítulos, pues, y así era un poco esa telenovela. El último, el que quiero hablar, es un personaje fantástico, que para mí fue un gran maestro, lo quise muchísimo, y es una de las figuras que hay que restablecer como dramaturgo, la gran figura, que es Levi Rossell. Levi Rossell tiene un monólogo maravilloso que además habla de mi presencia como venezolano, que es: lo mío me lo dejan en la olla. Una bellezura. Una bella edición. Esto lo estrenó Gianni Chimara, que paz descanse, hace una pelota de años, y con Arte de Venezuela, que era el grupo que tenía Levi. Y quería leerles el último fragmento de la obra, que él titula Epiloco. En vez de epílogo, Epiloco. Y no es tan largo, pero les pido un poquito de paciencia. Nuestra sangre dejó de ser roja y ahora es negra. La materia de nuestro cerebro ya no es gris, también es negra. Porque negro es el petróleo que a todos embadurna, que a todos nos da la vida y a expensas del cual vivimos. Ante la vista, las bolas de acero sacuden estructuras y las vuelven polvo. Por abajo donde nos vemos, su topo de acero penetra, excava, saca, haciéndole lugar al desplazamiento del gusano métrico. Transformación. A los lados arriba y abajo se destruye, se atraca, se multiplican los negocios chimbos, crece el número de personas decentes que dejaron de serlo por obra y gracia de un salpicón de esta ñoña. Nuestra costa caribe está enferma de latas y aceites. Los linderos del pedazo desolados, no hay quien los quiera cuidar. Se están secando los lechos de los ríos. Y la gente camina por las ciudades tragando polvo de escombros con la cara mugrienta por el humo de los tubos de escape. No se la puede lavar, tiene que emigrar ante las urgencias de su maltratado organismo, porque aunque aprendió el uso del sanitario, el bidet y la ducha, ahora tal cosa le es inútil. Y anda por las calles doctor o barrendero, armado de latas y tiestos y tobos, constriñendo sus tripas y aguantando sus ganas porque no hay agua, ¿no? No hay. Hay petróleo, eso sí, pero no hay agua. Hay plata, claro, para algunos, pero no comida, vestidos ni casa. Nos bambolean de un lado al otro con cansancio y sudados en este aparentemente interminable maratón, que comenzó cuando el primer conquistador dejó el estigma de la planta de su pie sobre esta tierra y la marca de su garra sobre la piel aborigen. Maratón que ganará quien empuje más fuerte. Es un aquelarre de angustias y miedo, de humo, polvo, sed, ruido y mugre, en esta especie de pequeña sucursal del infierno que una vez fue hacienda de trapiche y ahora no tiene azúcar ni café. Especie de arrabal de mala muerte, donde todos estamos expuestos a pillar o ser pillados, montados las 24 horas del día sobre 4 ruedas, alimentándonos hasta la fecha de esperanzas fiambres que datan de 1811. Transformados en audaces aventureros sucios,
empujando y tumbando con disfraz de gente en este territorio donde el diablo está cumpliendo su feroz cometido. Las orillas de los ríos se pueblan, y los puentes y las cloacas se pueblan, igualmente los carros y laderas. Mientras tanto, se baila y se roba y se canta lo robado, se baila y se baila y se baila. En la entraña del país, en la médula misma de nuestra esperanza, en el punto exacto donde todavía creemos, allí el diablo puja y puja y puja y puja su líquido negro. Gracias. Si tienen alguna pregunta, quieren participar, quieren decir algo, quieren decir una grosería, no se metan con mi mamá. No es culpable. ¿La novela petrolera es necesaria o deseada? Sería una obstinación por cumplir con ese vacío, porque también estos críticos y estos estudiosos hablan de que fue muy perezosa, y también preguntándose por qué perezosa, porque apuren que había que tenía que estar, porque uno se pregunta también, ¿y la novela del béisbol? ¿Campeones nada más? De Menezes. En el arte nada es necesario. Quizás si algo es importante decir en el arte es que el arte es justamente lo que no es necesario. Y a lo mejor debe existir algo que te diga todo el tiempo que es algo que existe pero no es necesario. Sí, y de hecho, bueno, también coinciden, y uno como lector lee, mira, pero esto también parece como una crónica, un documental de lo que pasó, porque siempre están esas referencias históricas. Entonces, esas novelas petroleras, ¿acaso son novelas históricas? También. Y aparece el petróleo porque, bueno, ni modo, como hoy aparece Parque Central en algún relato, o la autopista Fajardo en alguna novela, porque es un elemento que está allí. En teatro, en el caso de José Ignacio, él dejó algo en teatro, lo que le preguntábamos, a uno quizás más contemporáneo y el otro porque haya estudiado. Porque, por ejemplo, yo de chamo recuerdo una serie que hizo José Ignacio para Radio Caracas Televisión, que era el que se acabó el petróleo. Que de ese elenco solamente vive Carmen Julia Álvarez, y Carmen Julia, cuando tuvimos todo el tema del paro y después con todo el tema de las horas que tuvimos en 2020 para ponerse gasolina, varias veces escuché que a Carmen Julia la entrevistaron, pues ya prácticamente Carlos Boliviares murió, no, Henry Galgo ha trabajado ahí también. Pero José Ignacio tiene algo en teatro que haya abordado el tema petrolero. Fíjate que Profundo es una metáfora del tema de la búsqueda de la riqueza del petróleo. Exacto, Profundo es una familia medida menos que se queda en una casa y que está todo el tiempo tratando de conseguir un entierro. Y está todo el tiempo cavando en la casa y está viendo huecos y huecos y huecos y huecos y huecos. Si uno lo analiza desde una poética escénica, podría pensar que es una metáfora de esa casa nuestra que está todo el tiempo gente cavando y tratando de conseguir la riqueza que estamos buscando. Ahora, directamente con el tema no lo tiene. Todo está salpicado de petróleo, obviamente. El día que me quiera, cuando uno analiza, se está dando cuenta que es un país en proceso de trance de transformación, de una revisión completa en donde lo que viene de afuera, esa imagen de Carlos Gardel como algo que es adquirido de afuera, viene a transformar todo el ideario que tenemos nosotros. Y esa realidad es de alguna manera el petróleo. Fíjense que lo que ocurre en Venezuela con el petróleo es algo similar a lo que pasa en los países en donde el petróleo no es parte de la vida empresarial individual. En los Estados Unidos el petróleo lo controla, lo legisla y lo de alguna manera lo determina el Estado. Pero tú tienes tu campo petrolero, tú puedes tener tu pozo petrolero en tu finca y tú estás sacando, además así fueron las grandes riquezas de Texas y de todo eso, Luisiana, todos esos estados, Oklahoma, esos estados recientes dentro de la Unión, son surgidos a partir de ese emprendimiento individual, que son los que hacen el petróleo. Y por eso la industria petrolera tiene una gran importancia en la economía. No así en los países que hemos sido tan terriblemente botaratas, en donde es el Estado el que ha controlado la política, la explotación y el manejo. Fíjense que este país, el proceso de crecimiento de infraestructura ocurre a partir de las regalías petroleras. Es decir, estamos hablando que el primer gobierno
que hace un levantamiento de infraestructura providencial y modernista es Medina Angarita. Y Medina Angarita es el silencio, y Medina Angarita es la ciudad universitaria. Pero él no está manejando, él lo que hace es subir los impuestos al 50-50, el famoso 50-50, pero él no tiene explotación petrolera. Y de ahí en adelante el siguiente que viene es Perimeño, que lo único que hace es meterle concreto y cabilla todo lo que se le ponga por el medio. Y bueno, esa realidad solo es posible cuando tú tienes unos remanentes petroleros que tú no estás administrando, o sea, tú los administras porque eres usufructuario de ellos, pero no los estás produciendo tú. Cuando ocurre el cambio, que ocurre con la nacionalización del petróleo, nosotros técnicamente teníamos todas las capacidades para encargarnos de la producción petrolera. Claro que sí, toda una generación había sido creada, estudiada afuera y aquí. Habíamos tenido los mejores técnicos petroleros que se podían imaginar en el mundo petrolero mundial, estaban en Venezuela. Pero no teníamos los ideólogos, no teníamos a los políticos, no teníamos a la gente con la mentalidad que hacer con eso. Carlos Andrés se volvió loco y por ende todos los que siguen a partir de ellos se vuelven locos y entonces llegamos a unos niveles de endeudamiento terriblemente más altos de los que las capacidades nos daban. Y el proceso posterior es tratar de revertir eso. Y ese proceso que ocurre es tan traumático que nos pone en esta situación de que lo que estiraste no lo puedes volver a poner en el lugar que tenías. Y esa es nuestra realidad. Ahora, cada día, aquel temor horrendo que existía de que se va a acabar el petróleo, cada vez está teniendo más realidad. No es que se está acabando el petróleo, es que ya como fuente de energía está cada vez mitigándose mundialmente. Y ya no es un tema de que el impulso económico de las grandes transnacionales van a mantenerlo durante cierta vida. Ya no. Es que hasta las grandes corporaciones están empezando a ser cambiadas por ese estamento ¿cómo se llama? Ecoambiental que está ahorita en el mundo en boga y está girándolo. Y cada vez nosotros nos estamos quedando en un espacio terrible de vacío total. Porque si perdimos la capacidad de producción, porque ya no la tenemos, encima lo que vamos a producir después no lo vamos a poder vender, ¿qué vamos a hacer? Prepárense a comer soufflé de petróleo. Sí, que era como las reliquias de un pasado inacabado. Como el guano, las torres, el caucho. Esas historias son muy comunes para nosotros aquí en Venezuela. El caucho, lo que fue manado con el caucho y de repente se acabó el caucho natural y vino el caucho sintético y aquello se vino abajo y se volvió un cementerio. Una cosa, una riqueza tan absurda que pudieron llevar a Caruso. Le construyeron un teatro para que cantara Caruso ahí, en una vaina en la mitad de ningún lado, perdido en el sitio más inhóspito de la persona, para que cantara. Y en un año se acabó. Se acabó. Sí. Hay un cuento de Augusto Monterroso, donde hay también un Mr. Taylor, que no es el de oficina número 1, donde es tal cual lo que comenta aquí José Tomás Angola, y de alguna manera también resume este tipo de narrativas que van hacia el acabose, hacia el auge y el deterioro y el desierto. Ahora las casas muertas, 2, probablemente. Es un cuento que se llama Mr. Taylor y trata de una aldea que vende, comercia cabezas reducidas y empieza a vender. Hay un norteamericano que las compra, tiene un sobrino que está aquí en el Amazonas y se las manda al tío, hasta que por supuesto llega el momento, mira que la gente ya no ha muerto más gente en la aldea, tienen que ir a otra aldea a hacer una guerra y expandirse, y buscan cualquier excusa luego. Mira, esta persona cometió un delito, ¿qué hizo? Cruzó la calle cuando estaba el semáforo en rojo, mátalo, reducen la cabeza, lo vendemos, y pasa pues también lo mismo. Termina ese pueblo, vendedor de cabeza, que hizo grandes autopistas y avenidas, reducido pues a un caserío muerto, unas casas muertas también. Un cuento muy breve de unas 5 o 6 páginas, y es delicioso, divertido, pero deliciosamente también, aunque por supuesto de corte fantástico, toma parte de lo que son estas novelas petroleras como metáfora. Pues en lugar del petróleo son cabezas reducidas que comercia una aldea perdida en el Amazonas, tal cual como Manaus. Si alguien tiene algún comentario, alguien está escribiendo la novela del petróleo, un poema. Estoy observando que el petróleo es
Es un tema que es relevante para Venezuela, pero para la mentalidad del venezolano, por lo general, mientras tenga todo agarrado por los cachos, no lo toma con importancia. Y cuando se está perdiendo, cuando ya se está perdiendo ese material por el cual Venezuela se levantaba, ahora sí está tomando relevancia. Y eso me hace pensar que para ese momento probablemente sí pueden haber novelas, puesto que ahora sí se va a evidenciar la preocupación de la tener todo agarrado por los cachos. Sí, lamentablemente es muy difícil escribir de un naufragio mientras te estás ahogando. Claro. Por eso cuando la gente dice, bueno, pero ¿por qué no escribe la gran novela del chavismo? Porque estamos ahogándolo en el chavismo. Porque nos salvaron y después que nos salvamos volteamos y miramos qué fue lo que pasó. Eso pasa mucho. Es muy difícil en el mare magnum y en la situación en la que uno vive poder razonar sobre lo que uno está viviendo. Y por eso se termina haciendo cosas muy anecdóticas. Fíjense que todo sucede así. Por ejemplo, la situación del holocausto es un tema que logra tener una verdadera dimensión y una profundidad más reflexiva, de mayor comprensión de lo que es muchísimos años después. Porque además el dolor y la tragedia de lo que significa el duelo y la pérdida de los familiares y el acabose de miles y centenares de miles de personas en una fracción de tiempo tan corta, no permite reaccionar y pensar. Solo cuando logras serenarlo que puedes tener una revisión de eso. Posiblemente pase algo parecido con el petróleo. Repito, nosotros somos un paísito de juguete. Tenemos 200 y pico de años. Eso es nada en la historia real de la humanidad. Es un parpadeo. ¿Por qué nos piden que nosotros seamos como los suecos? Cuando yo digo algo, digo, pero ustedes no se dan cuenta que los suecos ya había vikingos hace 7 siglos. Y ellos estaban ya en ese rollo, ya estaban empezando a entenderse como Estado. ¿Cómo me van a pedir que yo sea como un danés? Esa gente tiene 20, 30, 40 generaciones para atrás dándose mordiscos, peleándose, cayendo, metiendo la pata, echándose para atrás, criándose por un lado, metiéndose por el otro, equivocándose. Y ahorita es que medio, tampoco crean que lo están haciendo bien. Medio. Entonces, claro, no es posible pretender, bien, nosotros nos estamos beneficiando de los desarrollos, de las cosas que otros vivieron, pero como los seres humanos no aprendemos de lo que no vivimos, sino lo que nos metemos la pata nosotros, entonces es muy difícil que eso ocurra. Ese es un proceso que va a ser lento, no lo vamos a ver nosotros. Cuando alguien nos dice, es que nunca volveremos a ver el país que fuimos, y yo siempre termino con la duda de, ¿y qué país fuimos nosotros? ¿Ya me perdí yo? ¿En qué lugar me perdí yo? Porque para mí yo tengo 54 años, toda mi vida me viví en crisis. Toda mi vida, desde que yo tengo noción, ¿qué es la crisis? Yo vivo en la crisis, cuidado con la crisis, el desempleo, la crisis, no hay agua, no hay luz, falta la luz, no tenemos la comida, mira, no puede estar. O sea, toda mi vida he vivido así, ahorita es peor, ahorita es peor, pero siempre he vivido en crisis. Yo nunca he vivido una situación de, ay, tan lindo así, cuando uno. No, yo nunca. Honestamente, a mí jamás me pasó. Eso, doctores, digamos, me llama la atención que no haya zulianos. O sea, yo creo que si hay un pueblo que entiende mejor el petróleo, sobre todo. Pocatera tiene la tierra del sol amado. En el año 18 comienza a hablar del cambio de paisaje. Todavía no había la noción, pero él habla de cómo hay unas construcciones raras que están apareciendo, que son todo. Ahí comienza ese y es honesto, ¿verdad que sí? Gustavo Luis Carrera dice que la primera novela que aparece el petróleo es de Ramón Ayala. ¿Cómo que se llama? Lilia. Ramón Ayala es un poeta de Maracaibo, maravino, y es la primera vez que aparece una explotación petrolera. Es como del año 1902, 1903. Y se refiere como la primera novela en donde hay una referencia específica sobre petróleo. Se llama Lilia o Emilia. Es una cosa así. Es la primera, del año 2. E incluso, ¿cómo se llama el hombre de hierro? Rufino Blanco Fombona, que también toda la vida, su obra novelística después del Hombre de Hierro tiene una intencionalidad política. Odiaba a Gómez y se la pasa y todo lo que puede, cada vez que puede, le tira. Él escribe una novela en el año 30, 31, que se llama La Bella y la Fiera. Y es un tema sobre sociedad venezolana que asciende a través de vender concesiones, de tener grandes fincas y entonces empezar a entregárselas a los grandes capitales. Y
prefigura obviamente la imagen del dictador, que es Gómez, etcétera, etcétera, y también hay alusión con respecto, y es una alusión a la zona zuliana, alusión, igual, sobre la misma tierra, porque aparece todo lo que es la etnia guayú y todos los guajiros y todo eso, el mundo del petróleo está muy radicado allá.